Se nos ha caído hasta la luz aquí. Estamos. Luis Sánchez Bobión, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Lo que me vas a preguntar, antes de que me lo preguntes, lo digo. Mañana vamos a tratar la figura de Jerónima Galés. Jerónima. Y claro, la gente dirá quién es. Otra impresora, quizás la impresora más interesante del Renacimiento español, era valenciana. Valencia en aquellos momentos del Renacimiento era la cuna cultural de España, era una ciudad mucho más importante que Barcelona y Sevilla, tenía muchos más habitantes, tenía una vida cultural muy importante, y Jerónima Galés es verdad que se casa con un impresor de origen flamenco, pero luego ella hereda, que lo pasaba a muchas viudas que heredaban el negocio. Y se puso ella. Y con la claro, carrera. lo que pasa que es una diferencia con otras. Otras incluso firmaban viuda de, y lo que hacían era mantener la imprenta hasta que los hijos eran mayores, aprendían el oficio y luego lo llevaban los hijos. En el caso de esta mujer de Jerónima Galés, no. Ella fue una impresora y fue reconocida por los intelectuales del momento, incluido Juan Luis Vives, como una de las mejores impresoras europeas. Oye, te voy a contar, yo he sido impresor, yo tenía en la calle Arrieta número 2, que era la sede de FNT y de Unión Patriótica, una chulera, y le dabas a la manivela. Eso cuenta. También. Sacábamos Pinochet en la libertad para Chile y estas cosas. Y esta mujer firmaba como Jerónima Galés, que es también una característica, no como viuda de o hija de, no, firmaba con su nombre. Y luego yo he estado viendo que hay reproducciones de los grabados que ella hizo, que están en la Biblioteca Nacional, en algunos incunables, unos grabados absolutamente fantásticos. Pues mañana a partir de las 11 nos cuentas Jerónima más Galés. sobre Jerónima Galés, que nada tiene que ver con Jerónimo. No, nada que ver. Jerónimo era católico, no, era cristiano, ¿no? Un día le vamos a hacer un programa a Jerónimo. Jerónimo, ¿Era Comanche o Apache? Apache. Era Apache, sí. Apache, me gustaba mucho Jerónimo. Católico y hablaba. Católico, sí. Diego Camacho, hoy te vemos en Alcorcón. Si Dios quiere, Eso es. sí, a las 7:30. A las 7:30. Bueno, Estábamos comentando fuera de antena que Oscar, gente además. tan... Oh, sí, perdona, que ni... no, si es que Te yo dejo la opción de os pongo en voz la- lo maja que es la gente de Alcorcón, ¿verdad, Fernando? Sí. Estábamos comentando, que yo creo que hemos estado todo por allí y un placer estar con Hombre, ellos, así que desde está aquí Luis Pombo, un saludo está, muy fuerte. Pedro, bueno, hay un equipo magnífico, está Miguel de Fuenlabrada, aunque vive en Alcorcón, claro, ¿no? Que desde primera hora tengo comunicación directa con él. Fernando Paz, ¿cómo estás? Pues si vas a decir algo, No, iba a decir que te te agradezco eternamente, no eternamente franco, que es el libro de Pedro Fernández Barbadillo, eternamente tu participación en El Gato el pasado lunes en ese especial donde pusimos el documental Lo que nos ocultaron. Lo que nos ocultaron fue la historia criminal del Partido Socialista. Nos lo ocultan ahora, nos lo ocultaron la anterior también. Y ese documental que va sobre... Ya se puede ver en Vimeo, si no me equivoco, está por ahí el enlace. Y hablo de Lo que nos ocultaron, que es, entre otros, el crimen de Carlos Sotelo. Y bueno, estuvo bien el documental y estuviste soberbio en la posterior tertulia que tuvimos. Casi tan bien como tú. El documental, por cierto, en el que sales abundantemente, es extraordinario desde todos los puntos de vista. Si alguien no lo ha visto, yo le animo de verdad a que lo vea, porque merece muchísimo la pena. Permíteme que recuerde hoy a alguien que murió y de quien se conmemora hoy los años de su muerte, y que no son 50 en el caso de la persona a la que voy a referirme, sino 89, alguien que murió fusilado, una fría, no tanto como esta probablemente, pero en fin, madrugada en Alicante, y que lo recuerde con unos versos que se cantaban en forma de jota, que recorrieron los inviernos de la España nacional, en esas cicatrices que había por la superficie de nuestra patria, que eran las trincheras durante la guerra, y que decían aquello de: con un puñado de sal y otro de canela en rama hizo Dios a José Antonio para que salvara España. Échale amargura al vino y tristeza a la guitarra, compañeros, nos mataron al mejor hombre de España. Y le quiero evocar hoy, porque además estamos en la coyuntura en la que estamos, y cuando tuvo conocimiento de que el fusilamiento de José Antonio se iba a realizar con absoluta seguridad, horas antes de morir escribió aquello
creo que nunca mejor traído que hoy, en su testamento, que decía, ojalá sea la mía la última sangre que se vierta en discordias civiles, ojalá encuentre ya en paz el pueblo español tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Una patria, un pan y una justicia que el gobierno más vil de la historia de España nos está arrebatando y sobre todo está agitando el fantasma de una guerra civil en la medida en la que puede, convirtiendo a España, entre otras cosas, en un vertedero absolutamente irrespirable, ¿no? Ojalá que algún día las palabras de José Antonio se hagan realidad. Oye, permitidme, yo esta mañana la columna mía de opinión de hoy ha ido dedicada pues a recordar 50 años sin Franco y 89 sin José Antonio. Hoy vamos a hablar 20N, 50 años sin Franco, pero permitirme que primero le dé un abrazo muy fuerte a mi amigo Martín Estiras, que me dice, no cuenta, pero debería de contar cuántos sin PSOE nos hemos cultivado al borde de la multicopista. Yo tengo el brazo derecho más hinchado que el izquierdo, porque estaba continuamente dándole a la chulera, que era hacer fotocopias, porque era un papel de calco que lo ponías. Yo utilizaba la vietnamita. Sí, la mía no sé cómo ha aparecido ahí. Bueno, dejadme que os lea solo el inicio, no os voy a volver a leer el editorial de hoy. Hay fechas que no se borran del alma de un pueblo. Y el 20 de noviembre es una de esas fechas. Es una de ellas. Dos hombres separados por 40 años, pero unidos por el mismo ideal, un mismo amor a España y un mismo sacrificio, marcaron para siempre la historia de nuestra nación. José Antonio Primo de Rivera, el ausente, fusilado tras un juicio bufo ordenado por el Frente Popular en 1936, el mismo PSOE que luego ordenaría su profanación después de haberlo asesinado, y Francisco Franco, el caudillo fallecido en 1975, dejando tras de sí una sola obra que hizo de España una nación moderna, cohesionada, respetada y en paz. Creo que lo que hoy estamos viviendo no es un acto de nostalgia, Luis Sánchez de Movián, es un acto de justicia, es un acto de verdad. Nos tratan de imponer un relato que está muy alejada de la verdad. Me gustaría saber vuestra opinión y empezamos. Has logrado acentos líricos casi en tu editorial casi tan altos como los que escribió Fernando Ónega a la muerte del caudillo. O Víctor Manuel cuando dedicó esa penosa canción, porque la canción era manifiestamente mejorable, esa oda al caudillo, ¿no? Lo he intentado. Fernando Ónega era mejor. Hombre, me has tocado. Es más miserable, pero en ese momento. Me has tocado a mí el primero, yo tenía 20 años, exactamente, el 20 de noviembre del 75. Y yo recuerdo que fue un día, aparte que era un día que hacía tanto frío como hoy o más, yo recuerdo que estaba durmiendo y a mí me levanta a las 4:58, que es cuando sale el teletipo de Europa Press. Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto, os lo he mandado esta mañana, la copia del teletipo. A mí me despierta mi padre. Ha muerto Franco. Mi padre, combatiente en las filas nacionales, con la división Littorio. Lo he dicho alguna vez, y mi padre estaba muy orgulloso de haber servido con los italianos, porque entre otras cosas le permitió comer. Era el único ejército que comía, porque el ejército nacional de Franco no comía nada. Iban con alpargatas, mi padre llevaba uniforme italiano, eran unas botas claveteadas, yo tengo fotos de mi padre, unos capotes de invierno, y se diferenciaban los españoles que servían a las tropas italianas, porque el gorrillo era el gorrillo español, con la borla. Y además aprendió italiano gratis, lo cual le vino muy bien. Bueno, pues mi padre, yo recuerdo la escena, en la misma casa que sigo viviendo 50 años después, en la calle Río Rosas. Mi padre recibe una llamada y dice, me voy, coge la pistola, era inspector jefe en esos momentos de policía, y desaparece. No había móviles en aquel entonces ni nada. Había llegado mi tía de Santander, mi tía Elisa y mi tía Paz, dos tías mías que llegaron, a mí me impresionó mucho. Además yo militaba en el Partido Comunista en la clandestinidad. Llegaron vestidas con correaje y el uniforme de Falange. Eran vieja guardia de Falange. Ellas entran en el año 34 en la Falange montañesa. Yo creo que fueron de las primeras camaradas en Cantabria. Y vinieron con correaje, y además mi tía traía una pistola, pues tenían licencia de armas. Y yo me quedé. Coño, venía, joder, imaginaros una mujer que entra con falda, me parece que era falda negra, camisa azul, además llevaba la Y de Isabel la Católica, que se la habían concedido, con correaje, y una pistola en la funda de cuero. Y yo dije, coño, joder, no había visto a mi tía con pistola en mi vida.
Y entonces mis tías, mis dos tías, mi tía Paz y mi tía Elisa, y mi madre se van con otra tía mía, que en paz descanse, murió hace muchos años, la hermana mayor de mi padre, a las famosas colas. Tú tranquilo, vete de casa y tal, que no vamos. Total, mi padre, mi madre y mi familia había desaparecido. Y yo recibo una llamada, serían las 7 de la mañana, de un camarada que vivía próximo. Oye, hay instrucciones de que pasemos a la tranquilidad más absoluta. Vamos a ver, que desaparecemos. Entonces yo me fui a vivir a casa de unos primos míos. Y entonces yo permanecí 3 días en casa de mis primos, comiendo, durmiendo y tal. Es decir, en mi casa no había nadie. Y además el problema es que yo no sabía dónde estaban mis padres. Luego ya me lo fueron contando. Mi padre nunca dijo dónde había estado. Yo sí os puedo decir que se movilizó toda la policía española. Me imagino que la Guardia Civil igual, porque mi padre en aquel momento estaba trabajando en pasaportes y se movilizó todo pasaportes, los policías del carnet de identidad y por supuesto brigada político-social, brigada criminal, etcétera, etcétera. Madrid fue tomada por la policía y mi padre estuvo 4 días desaparecido y esa fue lo que yo vi aquel día. No fui a ninguna cola porque yo tenía que estar medio escondido, entonces yo veía la televisión porque era la única que había. Yo recuerdo la imagen de David Cubedo. Vosotros no sabéis quién era David Cubedo. David Cubedo era el presentador del régimen, con una voz muy característica, que fue el que comunica todo el tema a través de la única cadena que había, que era la una de televisión. Y el UHF. Y UHF, la 2. Efectivamente. Sí, bueno, el 68 es la 2, efectivamente. Y hay una cosa que no se ha dicho, pero yo sí lo puedo decir. Hay 7 días sin clases en los centros oficiales y en los centros privados. Entonces yo dije, bueno, 20 al 27, en 27 volverá a empezar la universidad. No empezó. Es decir, yo bajé, pardillo de mí, a la Complutense a ver qué había. Entonces recuerdo el cartel pegado en la Facultad de Derecho en el cristal, y estaba cerrada toda la Complutense. Cerrado por orden gubernativo hasta nueva orden. Entonces yo ya me lica, no podía abrirse la facultad. Ninguna facultad, porque era un año muy complicado, si queréis luego hablamos qué pasó en el 75, y se cerró la universidad y hasta después de Reyes estuvo cerrada, es decir, estuvo cerrada más de un mes la facultad española. Vamos a ver, lo que también tomaron la ciudad fueron los miles y miles de visitantes de todos los rincones de España que vinieron a rendirle homenaje a Franco. El coronel Diego Camacho, en ese momento, si no me equivoco, era capitán de la Guardia de Franco y estabas en el Pardo, ¿no? Bueno, ese día estaba de guardia. El día que se murió Franco estaba de guardia saliente, es decir, porque Franco se muere sobre las 5 de la madrugada y claro, yo salía de la guardia a las 9 de la mañana. Bueno, yo lógicamente Franco tuvo una agonía muy larga, de más de un año. Tuvo varias crisis que se vivían de forma dramática. Y evidentemente, pues, lo que cuenta Luis, pues estaba previsto la movilización total en caso de fallecimiento del jefe del Estado. Había una operación que abarcaba no solamente las fuerzas de seguridad, sino a las Fuerzas Armadas, porque, como decía con cierta gracia Luis Cerón, claro, la muerte de Franco, aunque era esperada desde hacía muchos meses, cogió por sorpresa porque no había costumbre. ¿No? Entonces, bueno, pues había una psicosis importante. Yo, sí, en el Pardo yo fui testigo de un poco esa preocupación, ese momento nuevo que llegaba. Yo recuerdo una anécdota que tiene quizás su gracia en un momento tan dramático, que es que nos convocó a los capitanes con mando en el regimiento de la Guardia y a los jefes, nos convocó el ayudante del regimiento en su despacho y allí fuimos todos y claro, los que teníamos después que hablar a los guardias, pues bueno, estábamos ahí esperando a ver cuáles eran las directrices que nos daban, ¿no? Y entonces el comandante ayudante del regimiento empieza dice, bueno, aquí no ha pasado nada, todo debe estar tranquilo, todo sigue con la normalidad, y entonces yo levanté la mano y me dio la palabra y le dije, mi comandante, ¿se ha enterado usted que se ha muerto el jefe del Estado?
y entonces, bueno, nos echó el despacho a todos y claro, realmente sí que había pasado todo. O sea, Franco había estado en el poder 39 años con un régimen personal y realmente lo que estaba pasando en España era muy importante, porque es que en esos tiempos, además, quiero recordar que la preocupación de las cancillerías era generalizado. O sea, todo el mundo en el extranjero estaba pensando, y después de Franco, que independiente que hubiera por la ley de sucesión nombrado el príncipe de España como futuro rey y tal, pero había una indefinición de política, de que no se sabía lo que iba a pasar. Entonces yo el recuerdo más claro que tengo es que, bueno, evidentemente se dio una primera misa, digamos, para los que estábamos en el Pardo, en la capilla del Pardo, ahí al lado del regimiento. Yo le avisé a mi padre, que era un franquista convencido de toda la vida, y bueno, ahí estuvimos. Y después el gran recuerdo es la manifestación popular que hubo durante 48 horas, durante 2 días, soportando colas de 6 a 10 horas, con un frío polar brutal, y realmente incluso los que estábamos en el regimiento estábamos sorprendidos de esta manifestación de apoyo popular. Hombre, habíamos todos vivido las concentraciones en la Plaza de Oriente en determinados momentos, habíamos visto cómo era recibido Franco en San Sebastián los veranos, cuando le recibían los barcos y los veleros allí con sus sirenas y tal. Habíamos sido testigos de los homenajes a Franco en Barcelona y la concesión de 3 insignias de brillantes del Club de Barcelona al jefe del Estado. O sea, que éramos plenamente conscientes, pero realmente a los oficiales de allí nos llenó, por una parte, de orgullo, y por otra parte, no sin sorpresa, que el respaldo popular fuera tan enorme. Porque, claro, el periodo en que Franco maneja el poder, tal como yo lo veo, porque yo estoy recordando lo que son mis impresiones, pasa por varias fases. Es decir, no era lo mismo la España de 1940 o de 1950 a la de 60, y mucho menos a la del 37. Entonces, evidentemente, lo que sí, después, con las lecturas y con, digamos, y con la reflexión que a uno le acompaña siempre las lecturas, vio que realmente lo que para mí sobresalía de Franco en el aspecto militar, evidentemente en la guerra civil, fue un general que, a pesar de ser bajito y decir la parte contraria, que era bastante incompetente, pues ganó todas las batallas. O sea, eso es un hecho incontrastable, independientemente que se haya querido largar la leyenda del general rojo, que era mucho más tal. Y el hecho concreto es que Franco inició un alzamiento que podía haber sido un golpe de Estado y terminó siendo una guerra civil, pero ganó todas las batallas. Pero después tiene un momento difícil, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que termine cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, tiene un momento dificilísimo, porque el factor predominante en Europa es la Alemania de Hitler y el eje, el llamado eje, y entonces para mí Franco consigue una cosa a un nivel brutal, que es no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no entrar en la Segunda Guerra Mundial, y además quitarse vamos a decir,
el deber moral que tenía por la ayuda de la Legión Cóndor y todo esto, abriendo un enganche voluntario en la División Azul para ir a luchar contra el comunismo a Rusia y decir, bueno, pues yo te apoyo, pero realmente yo tengo un país que acaba de salir de una guerra civil y claro, le hizo una lista de necesidades que necesitaba para tal que, claro, ni el propio Hitler, con lo importante que estratégicamente hubiera sido para él, porque después hay que reflexionar lo que hubiera sido esa guerra mundial con Rommel en el norte de África, apabullando a Auchinleck y a Montgomery, y lo difícil que hubiera tenido Patton el desembarcar por Casablanca. Es decir, que la entrada de España en la guerra sí fue determinante para ganar el norte de África y el posterior desembarco en Sicilia y la subida por el norte. Lo importante, a tenor de tus palabras, es la neutralidad de Franco, que Fernando tiene un libro que habla de eso. Además, claro, eso claro. Fue un hecho... Fue alucinante. Y después, bueno, yo el recuerdo de mi infancia y tal, yo lo que recuerdo es que España estaba en una continua línea ascendente. Es decir, yo cuando era muy pequeño, yo nací en el año 44, pues ahí por los años 51, 52, mi madre todavía me daba la vuelta al abrigo para que me durara y luego me durara más y tal. Comíamos todos los días garbanzos porque no teníamos otra cosa que comer, pero claro, mi padre nos decía, bueno, desgraciadamente hay gente que no tiene ni esto para comer y tal. Bueno, viví un poco de niño en la época del racionamiento y todo esto, pero después todo en esos años yo veía el progreso ascendente, o sea, una dinámica ascendente de la sociedad y sobre todo yo no vislumbré ni en el Colegio Calasancio, que estudié desde muy pequeño hasta que ya me fui a preparar para la Academia General Militar, ni tal, yo no veía una distinción entre los niños, porque entonces no tenían, yo no veía si procedían del bando republicano, del bando nacional. Bueno, vamos a ver, déjame que diga enhorabuena y gracias por la editorial de hoy, gracias a Fernando Paz por sus palabras, y también me dice que Falange presenta un reto al Superior de Justicia contra la presión por parte de la delegación de gobierno en la adaptación de mañana. Es importante que los oyentes sepan que esa manifestación sigue convocada. A ver, vamos al Óscar y Fernando. Sí, yo escucho con mucho interés a Luis y a Diego porque es una época que yo no he vivido, ¿no? Pero uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia fue precisamente la muerte de Franco. Yo me acuerdo que vivía en Bilbao, en pleno centro de Bilbao, la calle San Gregorio de la Medilla, y recuerdo que bajaba con mi madre para irnos a la guardería y la vecina le dijo a mi madre que no, ¿a dónde vas? Que ha muerto Franco. O si podéis imaginar que en aquella época Bilbao era tremendo, ¿no? Y es uno de los primeros recuerdos que tengo, ¿no? Pero me gustaría sumarme también a las palabras de Fernando, porque yo he sido muy ignorante en relación con Franco, ¿no? Es decir, lo he empezado a valorar ya de mayorcito. Es decir, yo cuando era jovencito conocí a José Antonio, lo conocí a través de un padre jesuita que me dio los puntos programáticos, leí Los cipreses creen Dios y ahí para mí se abrió un mundo, ¿no? Pues la biografía apasionada de Jiménez Sandoval. Es decir, y siempre, me acuerdo que en esas luchas universitarias que teníamos, esas manifestaciones del 20N, que yo las pillé ya de bajada, había esa rivalidad entre Franco y José Antonio, y yo era de los que se la creyó. Es decir, sin haber sido un antifranquista, porque jamás lo fui, de hecho, mi familia lo fue, mi madre era simpatizante de Fuerza Nueva, yo me acuerdo las batallas que tenía en Bilbao porque llevaba la chapita de Fuerza Nueva en la solapa, es decir, pero sin haber sido un antifranquista, jamás me sentí un franquista, pero por pura ignorancia, y creo que como yo, muchísima gente, ¿no? Y he de decir, tú lo comentabas en el editorial esta mañana también, Javier, que mucha gente ha conocido a Franco
ahora mismo. Claro. Es decir, yo hablo con compañeros, con amigos que no son especialmente políticos, que no están nada ideologizados y que tenían esos prejuicios de Franco que venían arrastrados por la hegemonía política e ideológica de la izquierda, que ha secundado a la derecha. Les ha salido bastante mal esta jugada a los 50 años sin Franco. Yo he tenido que apagar. Yo siempre tengo televisión española, es lo que dice el Nacho, no podía ser el ministro de Incultura, y he tenido que apagarlo porque y no lo estaba oyendo, solo las imágenes y tal. Las imágenes son muy bonitas, el caudillo ahí lleno de pueblo, cuando aparece abrazado por el pueblo y tal, enseguida lo quitan. Fernando, estamos hablando de vivencias personales y ahora vamos a ir directamente al legado de Franco, la importancia, y sobre todo la España de hace 50 años con la España actual. Es que se ha desmontado todo el andamiaje de la España que nos trajo la libertad, que hay que recordar que nos trajo la libertad, la paz y la prosperidad, y creo que eso hay que decirlo. Y por otro lado, hoy me he estrenado en el periódico de Antonio Mulay, Muloni. Muloni, si me ha dicho un oyente, se dice Muloni en la Iberia. Yo también. Sí, ya te he visto, y anoche me escribió, así que gracias también a la Iberia. Antonio, sí. Yo empiezo en breve también en la Iberia. Sí. El legado y la España que nos dejó y la España que tenemos ahora. Bueno, yo quería hacer referencia precisamente a una encuesta. Sí, a una encuesta que hemos hecho con nosotros, además. Por eso. A una encuesta que ha publicado esta casa, en la que, bueno, a través de un trabajo de campo lo suficientemente extenso como para justificar desde el punto de vista de la elaboración científica los resultados, pues arrojan un balance bastante, después de los 50 años de absoluto odio hacia la figura de Franco, un balance que debe ser desolador para aquellos que llevan perpetrando la antihistoria durante medio siglo, porque reflejan una acogida de la figura de Franco, desde luego muy superior por parte del pueblo español de lo que ellos esperaban, ¿no? Quizá también porque y probablemente unos porcentajes de aceptación, digamos, o de valoración del franquismo que no se veían, pues no diré en 1975, porque sin duda ninguna, por cierto, que se publicó una encuesta de la que se hace eco en su biografía de Franco, Stanley Payne, una encuesta elaborada, creo recordar, por Gallup en el año 75, quiere decir que es fiable, ¿no? Donde ante la pregunta que se le hacía a la población acerca de cómo valoraban la muerte de Franco, más del 80% de los españoles de entonces lo valoraban como una pérdida muy lamentable y grave. Podían haber marcado 4 o 5 casillas distintas donde la valoración era diferente. Sin embargo, más del 80%, es decir, más de 4 de 5 españoles en aquel momento consultados consideraron que la muerte de Franco era una desgracia para España, ¿eh? Que quede claro, porque es que luego salen los que dicen que aquí las masas brindaban con champán, no sé. Desde luego, y en las colas que iban a darle el último homenaje en la muerte, desde luego nadie estaba brindando con champán. Yo, bueno, no he contado, aprovecho para decir, hemos oído el recuerdo de una persona que era militar del Partido Comunista, de un militar. Yo vivía junto al Palacio, que no dentro, sino junto al Palacio de Oriente. Era el siguiente bloque de la Virgen del Puerto, el siguiente bloque era mi casa. Y el puente, ¿no? Justo al pasar el puente, bueno, la prolongación del puente de Segovia, la calle de Segovia, pues justo el primer bloque era mi casa. En consecuencia, además de la cercanía, lo digo por lo de las colas, ¿no? Y la gente, las riadas de gente que iban al Palacio Real, el Palacio de Oriente. Además de eso, mi casa, mi habitación daba enfrente de los cuarteles de campamento, Carabanchel, en fin, todo estaba allí y tal. Entonces yo estaba acostumbrado desde muy pequeño, yo era un niño entonces, pero estaba acostumbrado a que todas las festividades eran saludadas con salvas desde los cuarteles, pues cuando era la patrona de algo, cuando era la fiesta nacional, en fin, esas cosas, ¿no? Entonces yo me desperté, aparte que yo dormía muy mal, siempre dormía muy mal, y entonces también. Y me desperté porque sonaron unas salvas a las, no sé, 6 y pico de la mañana, unas salvas que me levantaron de la cama. Toda mi casa estaba durmiendo, yo fui el único que se despertó. Y yo dije, joder, ¿qué pasa? Y anduve por la casa, lo recuerdo que estaba todo absolutamente oscura, excepto una lucecita muy pequeña, no sé si en evocación de la del Pardo, pero una lucecita muy pequeña que había en el fondo de mi casa. Y entonces vi que mi padre también estaba despierto. Y me dijo, vete a la cama que no hay colegio, se ha muerto Franco. Y tal. Por supuesto no le hice caso a mi padre, no me fui a la cama, me quedé viendo la televisión, no había nada.
durante un rato hasta que empezaron las emisiones, y entonces vi en directo el mensaje de Arias Navarro y una programación que consistía en música clásica y unos interminables documentales, no es que el documental fuera interminable, sino que lo repetían de forma interminable acerca de la vida de Franco, sobre todo centrado en su estancia en África. O sea, lo recuerdo aquello muy vivamente, aunque yo era pequeño. Entonces mi padre, repito que nosotros vivíamos pegados al Palacio de Oriente y todos los vecinos iban a ver a las escuelas de Franco, y mi padre, que era falangista, tenía una actitud ambivalente ante Franco, ¿no? Era, bueno, era el hombre que había ganado la guerra y tal, pero, joder, en fin, ¿qué voy a decir? Luego, el desarrollo de los... Y lo enlazo con lo que me preguntabas, el desarrollo de los años le llevó a ser franquista, a hacerse franquista, cuando nunca había sido franquista durante la época de Franco, como, en fin, José Antoniano que era. Y después, todos aquellos vecinos que nos afearon el que no íbamos a la cola, porque era lo normal, ir a la cola. Estaban ellos en otra cola. No, 7 años después, la mitad estaban votando a Felipe González, lo cual también tiene su explicación, pero en fin, no es el tema de hoy. Y verdaderamente el ambiente que había entonces, el ambiente que yo viví, pues en ese barrio, donde que por lo demás pues era clase media, ¿no? Sin más, era un ambiente de profundo pesar y de honda preocupación, en parte, sobre todo pues porque la clase media española siempre ha sido muy temerosa, muy timorata, muy pusilánime. En general, ahora efectivamente, ahora ya no lo es porque no existe la clase media, que es, junto a la venta de la soberanía nacional, que es en lo que consistió el régimen del 78, esencialmente extractado. Es una venta por parcelas y si se me apura casi un alquiler de la soberanía española, que es en lo que ha consistido este régimen, además de la destrucción de la clase media. En eso sí que verdaderamente han desarrollado un programa auténticamente antifranquista, en destruir esa España que Franco legó, una España mucho más justa que la actual, con mucho menos ricos que los que hay hoy, pero con muchos menos pobres que los que hay hoy también, una España de verdad cohesionada en sus territorios, pese a los problemas que podía haber, en sus clases sociales, una España próspera, una España en la que cada día ofrecía una esperanza mayor que el día que le había precedido, una España en la que los hijos iban a vivir mejor que los padres, una España digna que había saltado desde una situación tercermundista verdaderamente hasta una situación de homologación con las sociedades europeas, júzguese como se quiera, para bien o para mal, pero fue así, y una España que han destruido hasta el tuétano en eso, en la soberanía y en la existencia de la clase media. Dejadme un segundín, si queréis, he dicho la editorial, es el editorial, como siempre meto la pata con eso, y menos mal que está mi amigo Jesús Muñoz para corregirme. Mi amigo Santiago Calvo de Valencia me dice que él empezaba segundo de medicina en ese año. Mi amigo Legarreta me dice Bilbao, un sitio magnífico, AUPA el Atleti. Yo bebí el lago. Y si no me equivoco, esa noche pusieron Objetivo Birmania de R. Flynn. Y yo recuerdo cuando muere Franco, veo a mi padre que se estaba vistiendo. Mi padre desapareció 3 días, hasta el día 23, que fue el entierro. Bueno, el día 22 mi madre desapareció de casa y se fueron a la cola. Y recuerdo que mi madre me despertó abrazando, llorando. Mi madre era jovencísima, porque mi madre me tuvo a mí con 20 años, pues tenía 27 años, 29 años, cuando y recuerdo que los dos fundidos llorando en la cama de mi habitación. Y ese es el recuerdo que tengo. Y también recuerdo esto que quiero que pongáis, ahora le doy la palabra al coronel Diego Camacho. Quiero que escuchéis esto. Eduardo, no sé si lo tenemos preparado. Las palabras de Arias Navarro cuando nos dice que Franco había muerto. Franco ha muerto. Quisiera en mi último momento unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte. Pues la verdad es que eso nos conmocionó, sí, a un pueblo que estaba expectante a ver qué iba a pasar. Franco era como el padre de todos, sí, por mucho que quieran verlo de otra manera, habíamos salido de un atraso que arrastrábamos en el siglo XIX y coge una España rota.
una España destrozada, una guerra civil que había provocado el PSOE y nos dejó siendo uno de los países más pujantes. Y a Sí, partir de pero ahí, concretando una cosa, antes hemos hablado de la gran hazaña de que España no entra en la Segunda Guerra Mundial. Después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, empieza la ascensión de España, y hay que mencionarlo, sin contar con el plan Marshall, claro, a ni un solo dólar. diferencia de todos los países europeos. Y precisamente lo que caracteriza, porque lo que vi claro es que Franco era un hombre, un militar que no tenía una ideología política, tenía un espíritu de servicio. Y para mí lo que califica a Franco es su gran capacidad de gestión. Es decir, yo a lo largo de los 39 años lo que veo es que esa España en periodo ascendente no deja nunca de parar, y como dice Javier, cuando muere, España está entre los 9-10 primeros países industriales del mundo. Y todo eso a fuerza de músculo de la nación, es decir, de una nación puesta a trabajar, puesta a subir, puesta a ir arriba. Y después, a mí eso es lo que me impresionó. Claro, si se le compara con el momento actual, es que en tiempo de Franco había dos factores esenciales, que era el acceso a la vivienda de las generaciones de mi época. Yo, cuando muere Franco, pues tengo 31 años, pero bueno, pues la gente que tenía veintitantos tal, el acceso a la vivienda, y después la seguridad en el empleo. Es decir, en aquella época, y eso lo pueden decir todos los abogados laboralistas del momento y posteriores, en la época de Franco era dificilísimo que un trabajador perdiera su puesto de trabajo, vamos. Bueno, no ya su puesto de trabajo, sino que perdiera con razón para la empresa el despido. Era muy difícil despedir a un trabajador. No se había inventado esto del trabajo temporal, ni del fijo discontinuo, ni leches en vinagre, sino que el trabajador tenía una seguridad en el empleo, que tenía que delinquir para que se le abría un expediente o todo esto. Pero no solamente eso, mi coronel. Vamos a ver, la figura del enlace sindical. Normalmente, estamos hablando de los años 40, 50, 60, los enlaces sindicales, muchos eran militantes de Falange, y estaban al pie del cañón. Es decir, que si había algún conflicto laboral, ellos intervenían, y lo que dice el coronel es verdad. Yo, que estudié, además, a mí me pilló la transición entre el régimen legal de Franco y el que venía. Yo estudié las leyes de trabajo franquistas, con lo cual yo lo estudié y era prácticamente imposible, porque ya se encargaban los enlaces sindicales de que no se pasara de listo el empresario. Entonces había una protección clara al trabajador en aquel entonces, pero no solamente al trabajador. Yo, y como estamos de experiencias personales, mi tía Elisa, junto con otras camaradas, funda Auxilio Social en Santander. El día 26 de agosto de 1937 es liberada la plaza de Santander por el general Dávila y por las tropas de la división Litorio. El día 20, lo tengo documentado, papeles que aparecieron cuando falleció mi tía y yo los he visto. Sí, no, sí, y los sí. tengo. El día 27 de agosto del 37, mi tía, con 5 o 6 camaradas, empieza a funcionar Auxilio Social. Entonces yo, los años que estuvo en Auxilio Social, los años 60 yo lo recuerdo, y los 70, las camaradas que había allí, es una peculiaridad, pero tengo que contarlo, había 6 camaradas, me acuerdo de los nombres perfectamente. De las 6, 5 eran solteras. Es decir, ellas, igual que Pilar Primo de Rivera, estaban convencidas de que tenían que casarse con la patria. Ellas se casaban con España, no podían casarse con un hombre. Mi tía Elisa, yo la recuerdo, y mi tía Paz, eran unas mujeres que, joder, eso de casarse no entraba en su cabeza desde el punto de vista ideológico y de comportamiento personal. Entonces la labor de creación de guarderías, de creación de la gota de leche en Santander y otra serie de instituciones que tenían, las camaradas en aquel momento los seguían. Yo recuerdo haber estado en las guarderías con mi tía de visita oficial, pero la visita oficial no era de vez en cuando. No, la visita oficial, para que lo sepa la gente, no se comunicaba. Es decir, llegaba mi tía y decía,
me voy de visita oficial a una guardería. Y les pillaba impuri naturalibus, que decía, es decir, si estaba bien, y si les pillaba mal, pues lo podéis imaginar, paquete al canto. Es decir, era gente convencida de que todo lo que había que hacer por los huérfanos, por los niños desvalidos, etcétera, etcétera, hablo de lo Mira, que más allá de las cuestiones puramente económicas, que tienen su importancia, pero que siempre vamos un poco a lo mismo, me estaba acordando al hilo de las palabras de Luis, de hace unos años, un trabajo que hice, al final no se publicó y tal, pero bueno, eso es lo de menos, sobre precisamente sentencias de magistratura del trabajo. Y de las que llegaban hasta allí, es decir, que lo que llegaba hasta allí ya eran casos serios, para entendernos, de los que llegaban hasta allí, más del 82%, si no recuerdo mal, se fallaban a favor del trabajador. Repito, de las cosas que llegaban hasta allí. Pero no se trata solo de cuestiones, digamos, de datos económicos, que evidentemente son muy importantes, porque son un reflejo del funcionamiento de una sociedad. Cuando hablamos de los crecimientos de España, hay crecimientos en el sector industrial del 11%, por ejemplo, crecimientos por encima del 7% anuales del conjunto del PIB español cada año. O sea, que si aumentamos un 7, luego en un 7 sobre el aumentado del año anterior, y así sucesivamente, que hicieron de España el segundo país en crecimiento del mundo, en algún momento el tercero después de Corea del Sur, pero normalmente después de Japón en los años 60. Es decir, el despegue que hubo es que España se transformó de una manera absoluta y radical. Pero no es solamente eso que hablábamos de la clase media y tal, con la importancia que tiene, ¿no? Era fundamentalmente la salud social. Es decir, era un país donde el discurso dominante era, lo acaba de retratar perfectamente Luis, era el espíritu, por otro lado, josé antoniano, de servicio y sacrificio. Era la idea de que tú llegabas a un puesto público y naturalmente que habría sus golfos y sus sinvergüenzas, por eso está la naturaleza humana, pero la idea era la idea del servicio, la idea del sacrificio, la idea de estar en un lugar de servicio público precisamente consagrado a los demás, a ese servicio público. Eso era el patriotismo. No eran gritos de ritual, no, era el servicio día a día, tropecientas horas al día, precisamente para servir a los españoles. El resultado de esa salud social se puede medir, por ejemplo, en el hecho de que estamos ante las cifras más bajas de suicidio de la historia de España. En el hecho de que estamos ante la población penal más baja de la historia de España, señores, en una dictadura, por lo visto terrible, y con unas leyes que eran enormemente restrictivas. La salud del pueblo español, fijaos cómo era, que en el año 75, aunque las cifras oscilan, los presos podían estar en torno a los 10, 11.000 en toda España. En el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI en España, se han superado los 90.000 presos. Es decir, 8 o 9 veces lo que había en España en 1975. Es que esa es la realidad de una sociedad de verdad optimista, de una sociedad sana en la que valía la pena vivir. Cuando se aprueba el divorcio en España en junio de 1981, hacía ya 6 años que prácticamente que Franco había muerto, se aprueba el divorcio alegando que en cuanto la ley sea puesta en vigor, va a haber 1 millón de divorcios en España, porque la sociedad española estaba tan oprimida, ¿verdad? Era todo tan terrible que, claro, la gente era feliz a la fuerza, y entonces no se separaban y todas estas cosas. Bueno, la realidad es que durante los primeros 6 meses que en España se implantó el divorcio, se divorciaron 10.000 españoles, no 1 millón, no, 10.000 veces menos, 10 o 100 veces menos, 10.000 españoles, no el millón. El millón se alcanzó muchos años después de que la ley entrara en vigor, porque eso lo creó la ley, porque para eso aprueban leyes, para modificar la sociedad, es ingeniería social. Pero quiero decir con esto que el retrato de una España esencialmente hipócrita que se nos vendió en la transición de lo que había sido la España anterior, una España llena, por lo visto, de cínicos, de virtudes privadas o al revés, de vicios privados y virtudes públicas y todas estas cosas, pues hombre, tendría una parte de verdad como en cualquier sociedad, pero no era real. Fue una sociedad verdaderamente sana y digna de ser vivida. Había perdóname, Diego, yo lo escucho mucho a mi familia, un sentido del bien común. Es decir, que ahora no existe. Espíritu de servicio. Sí, claro. Y de bien común. Es decir, tú servías para el bien de todos los demás, claro, no solo el tuyo. Y eso marcaba tu existencia. El interés nacional. Uno de los rasgos de la sociedad que vivimos ahora es que
está desmembrada, está desintegrada totalmente. Cada uno vamos a lo nuestro y no hay un sentido de trascendencia más allá de nuestra persona. Claro. A mí, Diego, me ha gustado mucho escucharte, porque efectivamente es ahondar en la cuestión económica, pero antes de la tertulia yo estoy escuchando a Luis y a Diego durante media hora, y tú lo has reproducido aquí, Diego, decías, teníamos la sensación de que íbamos para arriba. Es que la impresión que uno tiene, es decir, es que ahora sucede todo lo contrario, que vamos para abajo. Es decir, es como una vuelta, es decir, en el tiempo, ¿no? Pero había una lógica en que fuerais para arriba. Veníamos de una guerra civil, había habido un sufrimiento, había que limar las heridas, había que cicatrizarlas, ¿no? Y aún así la sociedad tiró para arriba. Pero ahora mismo vamos para abajo, totalmente para atrás. Bienes esenciales como la vivienda. Es decir, y eso tiene mucho que ver con lo que tú también decías, Fernando, porque eso va con ese espíritu sacrificio de sentido de la existencia que trasciende de tu propia persona. Y eso ha desaparecido. Vamos a lo nuestro. Y eso obviamente tiene unos resultados en la sociedad. Es que la creación de la clase media, aparte de lo que hemos mencionado, de la vivienda, la seguridad en el trabajo, también estaba, bueno, pues en la asistencia sanitaria universal, y estaba la paga extraordinaria, y estaba los veranos en la playa. Es decir, que para ser clase media, fundamentalmente lo que pasó en España es que el mundo, todo el mundo, tomó conciencia de que quería ser clase media. Es decir, ya desaparecieron en España, pues eso, el típico señor con alpargatas, el obrero. Es decir, el que era obrero se empezó a ver como clase media porque tenía un acceso a la vivienda, tenía un sueldo que al principio tenía que hacer pluriempleo para llegar a final de mes, pero poco a poco eso fue desapareciendo. Por eso, para mí, la función política de Franco que yo resaltaría era la capacidad de gestión. Es decir, lo que sí demostró Franco en los 39 años, que tenía una capacidad de gestión por encima de lo normal. Y después, referente a lo que ha mencionado Fernando antes, de que claro que había escándalos y tal, como el de Matesa y todo esto, de acuerdo, pero qué diferencia. Vamos. Pero es que hay una prueba del algodón. Lo que es comparar la situación de la familia de Sánchez Castejón en 7 años de poder y la familia de Franco en 39 años de poder. Permitidme que os haga una reflexión y sobre esto, si queréis, quiero vuestra opinión. Aquel 20 de noviembre de 1975 se cerraba un ciclo en la historia de España. Con Franco desaparecía la última figura de autoridad moral y política que había sido capaz de mantener unida a la nación, de garantizar el pan, el trabajo y la paz. En poco más de 40 años, la España que él levantó ha sido demolida piedra a piedra. La clase media desaparece, la juventud emigra, el campo se arruina, las familias se desintegran y las fronteras están abiertas al caos. Se ha sustituido el mérito por la cuota, la justicia por el interés y la moral por la propaganda. Claro. Es que vamos a ver, hay una diferencia fundamental y es de orden muy básico. Es que en este momento, y más allá de las luchas partidarias y de los discursos inflamados, la realidad es que tenemos una clase política y un gobierno, cosa que no había sucedido, al menos no de esta manera nunca, y desde luego no en la época de la que estamos hablando, que trabaja contra su nación. Sí. Es pues que no es España. No hay dos Españas, es España contra la claro, España. Es que no hay comparación posible, porque tú puedes discrepar y sin duda, si analizamos el franquismo, que son 40 años, pues encontramos elementos negativos, cosas que se hicieron mal, otras incompletas, pues por supuesto, como cualquier cuestión humana y cualquier régimen político. Pero hay una diferencia fundamental, y es que dentro de la propia óptica de quienes ejecutaban esas políticas estaba la intención de elaborar en pro del bien común, en el que el país saliera adelante, de comprender una cosa tan elemental como que había que trabajar por la nación. Bien, desde su óptica, desde sus concepciones, pero eso no se discutía. Es que hoy estamos en manos de gente que trabaja contra su nación, y esto es verdaderamente tremendo. Luego, uno de los méritos del franquismo, y no el menor,
es que si analizamos la historia contemporánea de España, desde la Guerra de Independencia hasta el día de hoy, ya son más de 2 siglos, nos encontramos con que normalmente la política española ha sido muy tumultuosa, ha sido una política muy, como se dice ahora, cainita, una política muy de enfrentamientos, que pocas veces ha favorecido el desarrollo autónomo de la sociedad y muchas veces ha supuesto un verdadero impedimento para el desarrollo social. Esa es la realidad. Hay 2 grandes excepciones y una pequeña, y las 2 grandes excepciones son la Restauración, que viene como consecuencia y que tiene muchos más puntos de contacto con el franquismo de lo que parece, que viene como consecuencia del periodo de superpolitización de los últimos años de Isabel II y del sexenio hoy democrático, antiguamente revolucionario, y que tuvo el valor por sí mismo, pese a ser un régimen muy alicorto el de la Restauración, pero que tuvo el valor de imponer la paz social por lo menos durante la primera parte, ¿no? Al menos hasta el 98. Y eso es un mérito grande que comparte con el franquismo. El mérito del franquismo, si se quiere, es que dentro de un patriotismo esencial, digamos, despolitizó España. Era un régimen muy desideologizado. Y lo que le vino a decir a los españoles es: dedicaros a lo vuestro y trabajar, que nosotros nos ocupamos de la política. Y era todo sin grandes estridencias, era todo muy normal. Algunos han llegado a decir, y es verdad, que era un régimen aburrido, precisamente porque no había estas cosas. Es decir, usted dedíquese a trabajar, usted dedíquese a prosperar, usted dedíquese a tener empleo, a sacar adelante a su familia. La gente tenía 4 hijos y todo este tipo de cosas. Y en ese sentido, en el sentido de la profunda despolitización, se parece mucho pues al proyecto realmente de Cánovas del Castillo, que es crear una especie de superestructura política que no tenía más valor por sí misma realmente, como sucedió con la representatividad del régimen de Franco, que nunca llegó a desarrollarla realmente, que los proyectos de democracia orgánica, etcétera, pues eran bastante fantasmagóricos, para qué nos vamos a engañar, pero es que realmente no había una demanda del pueblo español de eso. El pueblo español estaba escaldado de la hiperpolitización de la época de la República y de la Guerra Civil, y lo que quería era quitarse absolutamente todo eso de en medio. Y una de las cosas que más le agradecía al régimen precisamente era esa despolitización. Ahora, en mi opinión, el régimen lo llevó demasiado lejos y abandonó muchísimos terrenos que inevitablemente fueron ocupados por otros que usualmente eran sus enemigos. Inicialmente la educación. Vale, Luis Sánchez Mogollón, creo que la despolitización del régimen fue un gravísimo error, porque eso, ¿qué ha conseguido con eso? En pos de la reconciliación, que estaba muy bien, porque pero Javier, estaba reconciliado. Pero son cosas distintas. Sí. O sea, una cosa es, el régimen lo que hizo fue, como decía Franco en la célebre frase al director Alonso, al director de arriba: haga lo que yo, no se meta en política. Es que es una frase muy reveladora, no es una butad realmente, sino es un reflejo realmente de lo que era el propio Franco. Sí. Es que Franco era un hombre sin ideología, un conservador, genéricamente monárquico. El rey y la reina habían sido los padrinos de su boda y tal, y era un hombre, pues eso, pues un español medio de los años 20. No que es que su ideología, o él mamaba, no sé si es la palabra correcta, quizás con las teorías de Calvo Sotelo, porque yo creo que era lo más parecido. El régimen al principio... Él era suscriptor de Acción Española. El régimen al principio fue lo más parecido que tiene, desde luego no es el falangismo, no es el nacionalsindicalismo de José Antonio. El régimen lo más parecido que tiene es, si miramos atrás y lo comparamos con las fuerzas políticas de la Segunda República, era el bloque nacional. El bloque nacional, y eso fue derivando... Y eso fue derivando en una creciente, como digo, despolitización que se vio muy pronto, que se vio desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Realmente ya el año 43 comienza, y cuando la apertura de las Cortes, etcétera, realmente después del año 43 y con el año 45, en septiembre, son abolidos como saludos oficiales, el brazo en alto, los gritos de rigor, tal, todo esto queda abolido oficialmente. No es que se prohíba, porque se sigue haciendo, pero ya no es de obligatorio cumplimiento, y hay una creciente despolitización muy evidente. Pone el gobierno en manos de sectores muy poco ideologizados, como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y luego eso termina la tecnocracia opusdeísta, que es escasísimamente ideológica. No solamente eso, sino que además blasonaban de serlo. Es decir, hablamos del estado de obras, de Fernández de la Mora, hablamos de estas cosas profundamente desideologizadas. No es que el régimen hiciera mal, porque la pretensión de la victoria del 39 precisamente era la de abarcar a todos los españoles, no a todas las ideologías, pero sí a todos los españoles. Esa era la idea. Entonces, lo que hizo fue una desideologización, digámoslo así, con perfecta conciencia de lo que se hacía. Entre otras cosas, porque lo exigía
el desarrollo de España. Y en ese sentido, el régimen, perdonadme, pero es así, el régimen se inmola su ideología y propicia un desarrollo del país, un desarrollo económico y social del país, que lo que hace es liquidar a la España que se sublevó el 18 de julio, a la España rural, a la España tradicional, a la España agrícola, en favor de la España periférica, de la España industrial, precisamente, que era contra lo que se había levantado, no contra esos conceptos, pero sí contra la ideología que allí han ido en 1936. Es decir, que encima, por decirlo así, el régimen se inmoló en favor, entiéndase, de sus enemigos. No es exactamente así de sus enemigos, pero en favor de la España contra la que contendió. Esa es la realidad, y por eso, lógicamente, el régimen lo que hizo tenía esa intención, que está encarnada en el Valle de los Caídos, además, de ser el régimen de todos los españoles. No de todos los partidos políticos ni de todas las ideologías, porque eso no es cierto, pero sí el régimen de todos los españoles. Quizás también hay que entroncarlo con la Unión Patriótica de Miguel Primo de Rivera, que no era un partido político. Esa fue una fantasmagoría. Sí, pero plagada de buenas intenciones. Te quiero decir que donde todos cupieran. Pero Primo Rivera, digamos que ni lo intentó. Y pocas ideas también. De hecho, el propio hijo se lo criticaba a su padre. Sí. Es decir, que le había faltado esa simiente ideológica, y tenía razón. Es verdad que los lunes todos acertamos en la quiniela, como me dijo un buen amigo mío, pero no es menos cierto que creo que fue un error no vacunarnos, sobre todo contra el PSOE o esa sigla del odio. Mira, ahora que vienen las Navidades, voy a dar una recomendación a todos los madrileños para estas Navidades y a los que nos visiten. Hay una exposición en el Museo ICO, en la calle Zorrilla 3, detrás de las Cortes, sobre las ferias del campo. Hombre. Yo la he visto. Me he quedado fascinado. Pero fascinado por dos cuestiones. Primero, porque sea la exposición sobre eso. Sí. Y segundo, porque no la hayan cerrado ni la hayan quemado. Sí. En la cual hay unos documentales de lo que eran las ferias del... Yo estuve en dos. La del 65, tenía 10 años, y la del 68. Iba con mi abuelo, era cada 2 o 3 años. Yo estuve en una. Claro. Eran divertidísima. Te regalaban, yo todavía me acuerdo que iba con los gorros de los flan mandarín chino. Ibas con unos gorros y tal. Te regalaban, a mí me regalaban botellas de aceite, cartón, no era cartón. A mí una caña de azúcar en el pabellón de Granada, claro. Nunca me olvidaré. Entonces, eso es muy importante para ver lo que era el campo español, la protección que hubo entre el 50 y el 75, que se celebraron las ferias del campo, eran cada 2 o 3 años. Los avances técnicos, muchos de ellos españoles, la Pegaso, Ebro, etcétera, etcétera. Sí. Y luego ver cómo eso ha sido absolutamente desmantelado, que hoy el campo no es nada. Y no solamente eso, también en esa exposición se contemplan las arquitecturas que hubo, que se construyeron casas representando una masía catalana. Alguna todavía existe, la casa de campo. Pero han sido desmanteladas todas. Sí, eso sí. Era la carcasa. Una especie de pueblo español, como el que hay en Barcelona, muy interesante. Recuerdo que en el año 77 todavía estaban todas construidas, porque se hizo la primera fiesta del PC, se hizo ahí. Sí, claro. Y entonces me acuerdo que el PC de muchos años de ahí, tal, claro. Pero luego han sido absolutamente demolidas, debe quedar alguna. Queda alguna en la casa de campo, sí. Pero claro, es un disparate, se ha destrozado absolutamente todo. No solamente los edificios que había, que figuran, el que quiera verlo, el que sea de Jaén, el que sea de Cuenca, el que sea de Guadalajara, podrán ver en los documentales y en las fotos que hay en esta exposición del ICO, sino que destrozaron el campo español, con lo que ha supuesto el campo español para el Producto Interior Bruto de nuestra nación. Entonces, que vayan, por favor, los españoles a verla, está hasta el 14 de enero del año que viene, que vayan a verla porque es interesantísima, sobre todo todos los documentales sacados del Nodo y de la Filmoteca Nacional. A ver, qué bueno. Diego y Óscar, digo que esta sociedad actual, una de las principales... Yo comentaba al inicio que llevamos 40 años desmontando todo, pero es que entre ese todo está gran parte de una herencia que ha sido muy positiva para España. Es decir, que nos hemos totalmente positiva, hombre. Todo. Desde el aspecto político, claro, lo que se enfrenta en la muerte de Franco es, digamos, la expectativa de vivir en una democracia inorgánica, liberal, en contra de lo que era el antiguo régimen de Franco, que era una democracia orgánica. Entonces, en el aspecto político, yo sí a veces he pensado, y además cuando hice mi segunda carrera, fue el primer trabajo que hice en la universidad, precisamente uno de los fallos políticos de Franco, quizá, es el no haber desarrollado
la democracia orgánica, porque claro, la democracia orgánica también tiene una participación y también tiene una representación. Lo que pasa que tiene otros niveles de participación y otros niveles de representación. Pero porque yo creo que Franco tenía un enemigo ideológico clarísimo, que era el marxismo. Y después, el liberalismo para Franco era el pórtico para llegar al marxismo. O sea, entonces, yo creo que lo veía así. Y entonces, yo creo que si en España, dentro de ese contexto que hemos hablado de desarrollismo, se hubiera producido también una costumbre en esa democracia orgánica, a lo mejor podría haber dado resultado, pero esto es prospectiva. Lo que está claro es que la guerra civil y sobre todo la Segunda República para la generación de mis padres fue la vacuna en contra de la lucha partidaria. Claro. Porque a mí, yo recuerdo que, pues teniendo 12 o 13 años, le pregunté a mi padre algo así, no sé con qué palabras, que había sido esto de la guerra civil, y me dijo: hijo mío, ha sido un fallo generacional. O sea, los españoles hemos sido incapaces de ponernos a trabajar por nuestro país y nos hemos dedicado a matarnos. Entonces, ojalá nunca tengáis que pasar otra vez por esta experiencia, pero fundamentalmente, y eso que mi padre pertenecía al sindicalismo falangista, a las juntas ofensivas nacional sindicalistas, y era un acérrimo de Franco, pero en la vida vi odio hacia, ni siquiera hacia los comunistas, pero decir, bueno, pero lo que pasa es que hay que pararles los pies, porque claro, decía mi padre, yo que mi país, mi patria, mi España, esté sujeta a los dictados del Kremlin, no lo acepto. A ver, yo tenía un amigo que ya falleció joven y él era profesor y le explicaba a los alumnos: si no sabéis dónde veis, ¿dónde vais? Y creo que uno de los problemas que tiene España es que no sabe dónde va. Pero no lo sabe prácticamente desde el principio, desde que murió Franco. No hay un proyecto de nación, no hay un proyecto de patria. Es decir, cuando tú montas una familia, cuando te casas con tu mujer, tienes un proyecto. Si no tienes ese proyecto, fracasas como matrimonio, ¿no? Es decir, imaginaros esto llevado al máximo exponente como es una nación, ¿no? No lo hay. Es decir, antes hablaba Fernando y también Diego, de esa España esperanzada y optimista que se vivió durante la era de Franco. Es todo lo contrario. Es una España alicorta, pesimista, frustrada. Es decir, pero no es culpa solo de este gobierno patológico que tenemos, que en efecto lucha contra la propia nación que dice representar. Esto viene de largo. Esto es la consecuencia de esa falta de proyecto, de ese tirar para adelante, salir, bueno, tiramos con esto, venga, le vamos a dar a los catalanes esto, a los vascos le vamos a dar lo otro. Así, es decir, es el resultado de algo mucho más hondo, de algo mucho más antiguo. No es de ayer ni de antes de ayer. Es decir, y lo que yo percibo en gente que tampoco está muy ideologizada es el hastío, el hartazgo de la división partidista. Y de verdad, yo he confiado siempre en los partidos políticos, pero hay un momento en el que nace el escepticismo, te das cuenta de que su España divisiva, su España confrontada, no puede ser nunca la nuestra. Hay que generar un proyecto nacional que trascienda de los propios partidos políticos. Y en este régimen, que lo que hace es exaltar, ensalzar precisamente los partidos políticos a través de la partidocracia, precisamente el resultado es el contrario. Un matiz simplemente a lo que ha dicho Óscar. Yo, que nunca he confiado en los partidos políticos, jamás, me parecen una desgracia. El propio concepto de régimen de partidos es algo que empieza por necesitar que nos dividamos, por necesitar que nos enfrentemos entre nosotros, y a lo que tenemos que ir es a otra cosa. Pero el matiz que quería decir fundamentalmente es que sí hay un proyecto. Lo que pasa es que el proyecto no es nacional. Claro. Pero hay un proyecto. Claro. Todo lo que está pasando, me harto de decirlo, pero lo voy a decir de todas formas, todo lo que está pasando no es el resultado de la disfunción de un sistema, no es el resultado de que un sistema funcione mal, todo lo contrario, está funcionando bien. Nos están llevando a donde hemos llegado.
No hemos llegado aquí por casualidad. Saben perfectamente lo que hacen. Están buscando una sociedad absolutamente atomizada en la cual hayamos entregado toda nuestra soberanía, toda nuestra capacidad de decidir y que sean organismos supranacionales los que determinen la vida de los españoles por completo. O sea, el régimen político, yo del régimen político actual tengo una opinión manifiestamente mejorable como cualquiera se puede imaginar. Lo detesto y lo aborrezco. No tengo ningún problema en decirlo porque creo que le hace mucho daño a la sociedad española. Pero sea lo que fuere, lo cierto es que lo han convertido a esta democracia en una farsa. Porque en el mejor de los casos, cuando tú acudes a las urnas cada X años, se supone que 4, Dios quiera que antes sea la próxima, pero cuando tú acudes a las urnas, tú no eliges quién te va a gobernar. Tú eliges quién va a gestionar las decisiones que otros toman en otros sitios. Tú ya no eliges absolutamente nada. Es una farsa, pero con mayúsculas, que ya ni se proponen ocultar, ni pretenden ocultar. Es toda una gigantesca mentira. Nos quieren llevar aquí y nos quieren llevar hacia un proyecto que, además de raptar nuestra soberanía por completo, además es que dirige nuestras vidas como personas en un entorno en el cual a donde nos están llevando es a arrebatarnos la identidad y la libertad, que son las dos características que nos hacen humanos. Yo lo que veo en la sociedad cada día es una mayor inhumanidad, una menor, aunque se nos llena la boca de hablar de la palabrita, una menor solidaridad. A una gran parte de la gente le trae absolutamente sin cuidado lo que le pase a su semejante. Eso sí, hacemos huelgas por Somalia, por Gaza, por no sé dónde, pero el que tienes al lado, que reviente. O sea, y esa inhumanidad, y esa insolidaridad, y esa carencia de sentido de la justicia, y ese arda el mundo si a mí me va bien, eso es el método, el modo de funcionamiento de una gran parte de la sociedad española. Es que esto exige de una regeneración que no solamente es política, es técnica. No, es una regeneración profundamente moral. Y todo el que nos plantee de verdad regenerar moralmente la sociedad española necesariamente fracasará, porque no es cuestión de un régimen político u otro. No. Es que los regímenes políticos lo que reflejan es una realidad más honda. Y esa realidad más honda es una realidad hoy absolutamente putrefacta. Oye, muy rápidamente, Fernando, tú como historiador, aprovechando que te tenemos aquí, la clase política o esos tecnócratas que además lo hicieron bien en lo suyo, algunos en lo suyo, tardaron un poco en colaborar con el desmontaje del andamiaje, ¿no? Quiero decir que hemos llegado aquí a ser un proceso de degeneración, mientras el coronel Diego Camacho hablaba de que era un proceso que él veía ascendente en el desarrollo. Lo que hemos vivido a partir del 75, 78, 80 ha sido todo lo contrario, un proceso de degeneración, quizás desde el propio franquismo político, que no sociológico, el que ha colaborado con eso. Aquellos que enseguida vieron que había que desmontar aquello por lo que sea, se apresuraron, no sé si por influencia norteamericana posiblemente, por la Internacional Socialista. Hablabas antes de la ley del el divorcio, que hay que recordar que aunque él dijo yo no me voy a divorciar, o Fernández de Ordóñez, pero esto es decir, que fue todo un desmontaje a velocidad de vértigo, y nos han hecho creer, porque esto es una lucha también por imponer la verdad o por defender la verdad, no por imponerla, por defender la verdad frente a un relato que nos han vendido que es falso. Lo que hoy sale en todas las televisiones es falso, señores. Es que hay que decirlo así, con estas palabras. Bueno, es que, vamos a ver, lo que España, por decirlo muy breve, España se moderniza y camina en la senda de ir por donde va Europa, en todos los aspectos, desde finales de los años 50. El año 57, cuando Arrés empieza a elaborar lo que él, por su otra parte, comenta y escribe en una etapa constituyente, en su célebre libro, era el rechazo de Franco a caminar en el sentido de instaurar un Estado que podamos llamar más o menos, y con todas las... Sí. Pero es que se le quiera falangista, para entendernos. Sí. Eso se rechaza absolutamente y por la voluntad expresa de Franco se camina en un sentido completamente distinto. Sencillamente, entonces España se desarrolla económica, social y culturalmente de una manera extraordinariamente parecida a Europa. Recibimos sin el más mínimo problema a millones de turistas que no encuentran diferencias esenciales entre España y su país con el paso de los años, más allá de las cuestiones folclóricas y algunas costumbres que les llaman la atención, pero que en todo lo demás es como el resto de Europa, y lo único que faltaba por homologarnos con Europa era la transformación política. En definitiva, eso es lo que
trata de hacer la transición, poner a España también al nivel político con respecto a Europa en lo que ya estaba en otras facetas y aspectos. Y la clase política lo ve como la clase política del tardofranquismo lo ve como una continuación absolutamente natural, que no hace violencia en absoluto de sus posiciones. Probablemente ese proceso se hubiera emprendido antes, si Franco hubiera muerto el año 68, 69, 70, pues probablemente se hubiera abordado antes, pero parecía lógico, entre otras cosas, por lo que hemos comentado antes, Diego y yo, fundamentalmente acerca de la falta de desarrollo de la democracia orgánica. Es que no había cauces representativos reales, los había, pero eran más teóricos que reales, desde luego no se desarrollaron para que la población tuviera pues una capacidad de expresión política más o menos, digamos, abierta. Y eso al final lo que terminó produciendo, por no haber sabido encauzarlo y canalizarlo, pues fue el régimen de partidos. A ver, no sé si queréis hacer... Hombre, vamos a ver, hoy ha habido una noticia que he escuchado por la mañana del ministro Urtasun, que ha dicho que en 2 semanas empiezan las labores de resignificación del Museo de América y del Museo de Antropología. Ya el Museo de Antropología... Descolonizar el museo. Le he visitado yo hace unos meses, no se parece nada al Museo de Etnografía que yo enseñaba cuando era guía 13 millones de en Madrid. euros. Lo ha destrozado. Un museo de etnografía y un museo de antropología, lo primero que tiene que tener son restos humanos para identificar de dónde vienen. Han sido liquidados. Había uno muy curioso que a la gente le gustaba mucho, que era el gigante extremeño, que era un gigantón de 2,35 que tenían entero el esqueleto en el Museo de Antropología de aquí de Madrid. Ha desaparecido. Y el Museo de América no quiero verlo. Pero no quiero verlo. Pero el gran mérito de Hernán Cortés, sobre todos los demás, es acabar con el canibalismo de los mexicas. Eso va a desaparecer, mi coronel, de manera clarísima. No, ya que Hernán Cortés se los comía. Es que esto es... a esta gente algún día, digo yo, que habrá que llevarles ante un tribunal y a lo mejor incluso enjuiciarles ante un tribunal militar. Es que esa es la cuestión. Cuando dice Fijo, bueno, y aplicándoles el Código de Justicia Militar. Claro, cuando dice Fijo, España quiere que se vaya usted, señor Sánchez. ¿Y qué va a pasar cuando se vaya Sánchez? ¿Se va a República Dominicana o a la Gran Mansión o a Venezuela, donde sea, con todo el dinero que nos ha robado? Y como él, a Velar, a la Irene Montero y Pablo Luis y demás, ¿qué va a pasar con esa gente? Yo ya no me conformo con la caída de Pedro Eso Sánchez. es decir, me conformo con la ilegalización del Partido Socialista y que todos los culpables paguen. Sí, eso no me conformo ya con la caída de Pedro Sánchez. Pero mira, os digo una cosa, si judicialmente no se sustancia la cuestión de Pedro Sánchez y su banda de salteadores de caminos antes de que el Partido Popular llegue al poder, antes de que el gobierno cambie, yo os digo que no terminan en la cárcel, porque una vez sustanciado desde el punto de vista político, no les va a importar absolutamente nada. Bueno, claro. No, pero es que hay mucho dinero en juego. Pero es que tenéis el caso de Sarkozy. Es que Sarkozy fue fue condenado a 5 años de cárcel, ha estado 20 días, salió diciendo lo duro que es estar en la cárcel. Es decir, pero es que además sale y se va en su coche oficial. En su coche oficial. Pero vamos, que no es un detalle. Es decir, que no es un detalle. Es decir, tú tienes un presidente que te roba, que te saquea, que hace de todo, y después, eso sí, está unos días en la cárcel, paga la pena, entre comillas, y se va en el coche oficial, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Han puesto en libertad a Santo Cerdán, y esto es lo que metemos. Oye, sí, pero bueno, eso tiene una justificación. Bueno, justificación jurídica. Tiene una justificación, pero también es una fotografía. Es una fotografía. Indudablemente. Un tío que efectivamente, indudablemente, el juez que no hayan abierto el juicio oral antes de que pase. El juez estaba diciendo, no solo ha desaparecido los indicios criminales, sino que estos se han ido reforzando y consolidando en este tiempo. Bien, eso es lo que tú dices, pero la fotografía que ve muchísima gente que no entiende esto es que hay un señor que está robando en presente y está en la calle. No, pero está en la calle porque no hay peligro de fuga y porque no hay peligro de que manipule. Bueno, es que le han retirado el pasaporte. A mí me da la risa pero floja. A cualquiera de nosotros nos tratarían así. No, esta es la cuestión. Hay una justicia para todos igual, hay un principio de legalidad, un imperio de la ley por el que nos regimos todos, o por el contrario hay una ley para los que están arriba y otra para todos los demás. Claro. A ver, Diego, rápidamente. Hombre, es que lo del pasaporte es risible, porque un señor con el carnet de identidad se puede ir a cualquier país de la Unión Europea y después de allí coger lo que quiera. No, Diego, es más, que los hay. Algunos se puede ir con el DNI a cualquier país de la Unión Europea y hacernos una pedorreta porque no lo extraditan.
Claro. O sea, que lo que claro. permite Schengen es eso. No Claro. solamente servir de puente para llegar a Copenhague y marcharte desde allí a Mongolia exterior. No, es que te quedas en un país de la Unión Europea y no te extraditan. Ejemplo, Puigdemont. Y es que, A eso me refería, claro, obviamente. y no hay que llegar tampoco al momento de Sánchez que tú comentabas, Fernando, sino hay que ver qué ocurre con el juicio de García Ortiz, que es nuclear, es decisivo, porque si se le absuelve, lo primero que hace el gobierno es incriminar a la UCO, es decir, deslegitimarla. Es decir, a la U, por supuesto, o a la sea, UCO. y No, se no, desactiva lo único que a queda la UCO, sano Óscar, en la y el Guardia Civil, Supremo, la y el cúpula. Supremo. Reconoce- Tú imagínate, el Tribunal Supremo abre una causa nada menos que contra el fiscal quedan 2 general del minutos, Estado. ¿eh? El fiscal general del Estado, que solamente el hecho de que esté imputado en Europa, yo creo que ha sido condenado, me parece que solo en Albania, si no recuerdo mal. En Albania, Ahí repito. estamos. Bueno, si el Tribunal Supremo no condena a un fiscal general del Estado que se supone que ha adquirido los méritos suficientes para que a un fiscal general del Estado se le siente en un banquillo, hay que disolver el Tribunal Supremo, Claro, pero Claro, con ¿no? urgencia. Totalmente, Oye, totalmente. Claro. Tengo varios mensajes de oyentes. Bueno, todos recuerdan la figura del general Franco, de Primo de Rivera, el de Pedro Navas. Quiero agradecer a Fernando, recuerdo al jefe que ha empezado la tertulia, Vizcainito, Vizcainito, residente Lucén, Costa Blanca. Nunca entendé por qué se dice bando republicano en vez de bando bolchevique. Bueno, es el bando del Frente Popular, efectivamente. Un saludo de Bilbao, uno de Santuchu, a UPA Baskonia de Basauri. Muy buenos días a todos los tertulios. Viva España, muchos vivas a Franco, viva el general Mola. No olvidéis que fue el general Mola quien se sublevó, nos dicen en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, no, Inocencio en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, felicidades por el programa. Javier tiene una digna sucesora. Cristina es un sol. Viva Franco, nos dice por aquí también Manuel MLR. Buenos días, Javier Cristina. Hoy más que nunca, viva Franco, viva José Antonio, arriba España. Seguir deleitándonos con vuestra profesionalidad y humanidad. Alfredo G. de Madrid. Bueno, viva San Franco y a José Antonio y arriba España. Tengo miles. Buenos días, Cristina, Javier. Se ve contra el mi abuelo, que fue republicano, decía mi madre niña, el día que falte Franco, como lo vais a echar de menos, le admiró y lo respetaba, lo conoció en la guerra del Rif. Bueno, un beso y abrazos de Pepe y Reme. Manos mandan fotos, María de la Granja, fotos del caudillo. Buenos días, yo tenía 8 años, recuerdo estar donde mis abuelos y ver. Estaban contando el discurso de Daniel Navarro, música clásica, y las exequias del caudillo. Tengo la imagen de mi abuela llorando. Ahí me di cuenta de que había muerto un gran hombre. Hombre, fíjate que el abuelo materno de Pedro Sánchez desertó de la República para apuntarse a la Legión. Sí, señor. Y condecorado, además. Lo más Lo digno, lo peor de todo esto, de verdad, es que se cumplen 50 años de la muerte de Franco y en lugar de examinarlo como un acontecimiento histórico que tenía que estar relegado, digamos, a esa condición intelectual e histórica, simplemente analizarlo como una parte de la historia de España, asumida de mejor o peor grado por todos los españoles, estamos hablando de Franco en unos términos políticos, porque lo que han hecho ha sido introducir la historia de España, no para unirnos, sino para enfrentarnos. Pero además hay que no hemos mencionado, la gran canallada de este gobierno y de Pedro Sánchez, que es desenterrar a un muerto. Sí, sí. Eso, Eso Sí, es sí. una canallada. Y además, después no dejar que su familia lo entierre donde quiere. Bueno, Señor Sánchez, usted es un ser despreciable. Hay que odiar mucho para sacar a un señor de su tumba 50 años después. 50 años después, que es como cuando a mí de pequeño, cuando murió Franco, por tomarlo de referencia, como cuando a mí de pequeño me hablaban de Antonio Maura. Ha pasado el mismo tiempo. Pues de hecho, Maura muere el año 25 y Franco el 75. Pasó el mismo tiempo de la muerte de Maura a la de Franco que de Franco a hoy. Si a mí, cuando me hablaban de Maura, siendo chaval y tal, lógicamente me parecía la prehistoria. Claro. Coño, lo era. Franco debería serlo. Bueno, pues está más vivo que nunca. Más vivo que nunca, y les ha salido mal la jugada porque Fatal. Mejor recordado que nunca. Sí, sí. En TND TV.news, una encuesta de 1.500 personas, la valoración que tiene. Era TV.news, donde cuelgo también todos los Hombre, seamos justos, a Franco lo que le corresponde, y realmente hay que estarle agradecido, nuestra generación, la mía, haber llegado donde llegamos gracias a ese clima ascendente que hemos mencionado antes y que además se hizo extensivo a todos los españoles, fueran de la familia que fueran. A ver, Luis Sánchez Mogollón, permíteme rápido, una muy... poesía, Fernando, estando de acuerdo contigo. Hay que decir que hasta hace no muchos años ni siquiera se podía hablar de Franco bien.
y ahora sí se puede hablar de No, Franco. no, Bien, no se puede, y está con cierta prohibido. libertad. Bueno, Otra cosa es que- pero lo estamos haciendo no solo Sí. aquí, sino en general. Sí, La sí. gente común, la gente de a pie, habla de Pero- Franco en unos términos que en otro tiempo no se hubiera atrevido. Han prohibido la verdad. Luis Sánchez Movión. Que la gente vuelva a ver Franco, ese hombre, que fue ese documental magnífico de De José Luis Jesús Sáenz de Heredia. Heredia, y podrán ver lo que era realmente Franco. Permítame que me despido hoy con una reflexión. Que nadie olvide que la España moderna, la España del bienestar, la España que fue respetada en el mundo, nació bajo el signo de Franco. Y que el ideal de una España mejor, más justa, más grande, nació del pensamiento de José Antonio. Así que hoy, más que nunca, frente al sectarismo y la mentira, debemos hacer un acto de memoria, que no de nostalgia. Y debemos ser fieles a la verdad, por muchas leyes que nos obliguen a adorar la mentira. Ya saben, sean moderadamente buenos y sigan aquí en La Boca del Lobo, en Informa Radio.